Bueno, continuamos aquí, muy divertido detrás de cámara, Dios mío. Gracias por continuar con nosotros en El Despertador. ¿Usted cree que la cosa es así, lo que usted ve delante de la cámara, detrás de cámara, es peor todavía? Mentira. Le damos la bienvenida. Sí, no diga así, que después van a pensar que Dios y yo estamos discutiendo. No, déjalo que lo crean, déjalo que lo crean. No, pero que me refiero a que bromeamos mucho. Sí. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, que es uno de los distinguidos miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y además un internacionalista. Manolo Pichardo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Estamos ya circunspectos. ¿Cómo está todo? Manolo, y es así, le llegó al Partido Fuerza del Pueblo un acto de alguacil de la Junta Central Electoral. Uno, no, dos. Dos, entonces. Me enteré de uno. Me enteré de uno. Pero a veces uno piensa si fue que la Junta Central Electoral actuó por presión o por ignorancia. Porque resulta que los partidos políticos no son instrumentos electorales simplemente. Son instrumentos que acompañan a los ciudadanos durante todo el periodo muerto electoral en sus demandas, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, yo soy un militante político de mucho tiempo. Yo recuerdo que en el partido donde milité marchábamos hasta por la paz. Yo recuerdo que marché 2 veces por la paz, unas caminatas por la paz mundial. Lo recuerdo. Recuerdo también que hicimos varias marchas en contra de los acuerdos contra el Fondo Monetario Internacional. También lo recuerdo. Recuerdo que también, pero no nosotros solamente, todos los partidos políticos se involucraban en las demandas sociales, ¿verdad? Siendo solidarios con los trabajadores en algún momento, con las amas de casa en otro, en fin, con todos los temas que atañen a la vida cotidiana del pueblo dominicano. Entonces, nosotros lo que hicimos fue convocar una marcha para, diríamos, protestar por esta crisis de gestión que hay en el país, como dice el presidente Leonel Fernández. ¿Pero por qué crisis de gestión? Crisis de gestión porque, por ejemplo, todos los servicios se están deteriorando. Lo del metro es una cosa alarmante, ya eso ni lo voy a decir. Pero hay un deterioro en el servicio de la energía eléctrica. La gente está recibiendo apagones y pagando facturas de apagones. Pero el pasaporte y la entrega del pasaporte también está en crisis. Todos los servicios públicos están en crisis, pero no solamente está en crisis los servicios públicos, está en crisis la gestión económica. Nosotros tenemos una contracción. Hay economistas que dicen que vamos a crecer menos de un 2%. Cuando la proyección... déjame terminar la idea. El motivo no está en cuestionamiento. Pero déjame terminar la idea, Esteban. O sea, cuando la proyección que había hecho el gobierno, incluso algunos organismos financieros internacionales, planteaban que íbamos a crecer entre un 4.5 y un 5%. Vamos a crecer un 2% como máximo. Hay economistas, reitero, que dicen vamos a crecer un 1.8%. Pero así también el tema de la inflación. Nosotros tenemos una inflación que no para. Y se habló de las metas de inflación, pero las metas de inflación se superaron. Incluso los números o la realidad revela que la inflación está más allá de lo que plantea el Banco Central en la República Dominicana, porque tú vas al supermercado y encuentras el precio del café a un precio hoy y la semana que viene está a otro precio, o sea, más alto, y así con todos los productos de la canasta familiar. Entonces nosotros convocamos esa marcha para llamar la atención de que la República Dominicana está en una situación que debe cambiar el rumbo, ¿verdad? Esa es la realidad. La ley de la normativa electoral o de partidos políticos en el país vigente establece ya con más claridad que en el pasado los plazos de apertura de campaña o de algún tipo de proselitismo político electoral. Entonces nosotros decíamos allá en el segmento anterior, decíamos que en su discurso en esa marcha el expresidente Leonel Fernández hizo referencia directa a asuntos electorales cuando dijo de manera específica que los inquilinos temporales del gobierno, de la Palacio se van a ir y que esto es un plebiscito anticipado porque en la primera vuelta de mayo de 2028 van para afuera. O sea, automáticamente ahí el expresidente hizo referencia directa a un tema electoral en una marcha que estaba llamada a ser una marcha de protesta. Mira, nosotros fuimos parte de la organización de la marcha. Nos cuidamos mucho de que no hubiera ninguna literatura alusiva al tema electoral.
de que ninguna persona se promoviera. Y si ustedes ven la marcha, las fotos, las imágenes, los videos, no hay ninguna literatura alusiva a temas electorales. Absolutamente. No, hasta ahí estamos bien. Pero nos cuidamos en eso. Estamos de acuerdo, hasta ahí. Intentamos que la marcha, hasta el final, fuera una marcha, diríamos, de demandas sociales, como en efecto lo fue. Si hubo en algún momento, al final, alguna alusión electoral. Si hubo, no. La hubo, mano. No se ría, mano, que usted sabe que hubo. A un tema electoral, la verdad es que toda la marcha, que duró aproximadamente 3 horas y media, durante todo el trayecto de la marcha no hubo ninguna alusión a temas electorales. Entonces como quiera que sea, podemos decir que la Junta Central Electoral tiene razón de intimar al partido Fuerza del Pueblo, porque ciertamente su líder, pues entonces parece que se le escapó un poco el subconsciente, se emocionó ahí y entonces hizo alusión a asuntos electorales. Mira, yo lo que digo es que la marcha en sí, la actividad en sí, no se convocó con ningún propósito electoral, no hubo proselitismo en ningún momento. Solo hasta el final, solo hasta que le tocó hablar al presidente. Eso fue lo que organizamos. Solo hasta que le tocó hablar al presidente. Eso fue lo que hicimos durante todo el trayecto de la marcha y por lo tanto yo creo que la marcha, la convocatoria de la marcha fue una convocatoria relacionada con las demandas sociales. Pero Leonel Fernández la politizó. Se puede decir que Leonel Fernández la politizó, porque ciertamente no fue una marcha político-electoral, pero Leonel Fernández la convirtió en una marcha político-electoral. Por eso es que ustedes... No, pero déjame que me conteste el señor Pichardo. No, por eso, el seguimiento a eso. Bueno, por eso es que ustedes intiman entonces a la Junta, yo supongo que para desestimar las intimaciones que le había hecho la Junta. Mira, lo que pasa es que puede ser peligroso que se quiera, diríamos, impedir que las organizaciones políticas o sociales protesten en las calles. En la República Dominicana ha sido habitual esto. Habitual, no solo lo hemos hecho nosotros, lo hizo el PLD, lo hizo el PRD en su momento. Todos los partidos políticos han tomado las calles para acompañar al pueblo en sus demandas. Eso ha sido siempre así y seguirá ocurriendo así, porque nosotros vamos a seguir en las calles. Fíjense ustedes, la Fuerza del Pueblo se fraguó en las calles, en la lucha en defensa de la Constitución de la República. Luego de nosotros haber hecho esas actividades alrededor del Congreso, cuando ya nos constituimos como partido, salimos a marchar acompañando a las mujeres en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Luego, en el Día Nacional de la Juventud también tomamos la calle El Conde y acompañamos a los jóvenes en su demanda de oportunidades, ¿verdad? Y luego, el 1 de mayo, nosotros hicimos una gran marcha, no sé si lo recuerdan, una marcha extraordinaria, con una participación masiva de la población, para respaldar, apoyar, acompañar las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores. Bueno, y ahora nos ha tocado convocar a la Fuerza del Pueblo y el pueblo mismo para protestar en contra del desastre económico y desastre en los servicios públicos que está sufriendo, padeciendo el pueblo dominicano. Pichardo, eso no está en cuestionamiento. La marcha está justificada. La marcha está más que justificada. Yo lamento no haber ido a la marcha. Te voy a invitar el para la asunto es que Leonel Fernández... Mira, te voy a invitar para la próxima. Leonel Fernández porque yo me imagino que tú estás sufriendo los embates de los apagones, no, claro, de la crisis de la comida, estamos sufriendo todo, está justificado. De transporte. Pero lo que está en cuestionamiento no es la marcha, lo que está en cuestionamiento es el contenido político electoral que le inyectó el líder y convocador de la marcha, que fue el presidente Leonel Fernández en algún momento. Pero el presidente, Fernández no se promovió, ni dijo que voten por él, ni que vote por ningún compañero de partido. Pero los íconos, claro, estimado, ese colocarse como hacen los candidatos presidenciales en el vehículo de la misma manera, el cierre del meeting y lo que dijo en el cierre del meeting realmente. No, porque él es
es el líder de un Tiene partido su político, cositica. o sea, y además líder de una parte de la población. Porque queremos, Entonces, es el líder de la oposición. Como que él es el secretario del Consejo Cardenalísimo. No, pero ven acá, él es el líder de un partido político. Él es A ver, político, vamos a ver. claro. Exacto, porque la gente Él es el menciona líder que- de un partido No, que él es el político. candidato virtual. Bueno, el candidato Presidente de un virtual, nadie lo partido. niega. Es el presidente y del líder partido. de un partido político. Sí. Su partido convoca a una protesta de carácter social. ¿Quién la debe encabezar? El que la debe cabezar. Ahora, su Sí, eso partido, ¿cuál es el nada de partido eso, ahí no se hay rige problema, por una Manolo. Es que ley. si la Junta tuvo... Por no, ejemplo, claro. mira el presidente de la República. Su partido se rige por una Hacía ley. una Manolo. semanal durante la campaña. Qué bonito. Una semanal para hablar de temas nacionales. No, estaba en campaña. Bueno, sí, pero te voy a decir una cosa, Pichardo, O sea, Pichardo, pero- en la campaña. porque, además, Pero, ¿a quién Pichardo, van a poner en la Pichardo, semanal? discúlpame, Pichardo, discúlpame. ¿A él? Porque él era el Discúlpame, presidente. en la campaña, y es verdad que esa rueda de prensa de los lunes era una campaña indirecta, pero en la campaña electoral, durante la campaña electoral, Luis Abinader nunca hizo referencia a asuntos políticos en esa rueda de prensa. O sea, Partidista. durante la campaña. Usted podrá decir, bueno, que la rueda de prensa en sí misma era una campaña. Bueno, era una campaña. Pero Sí, él no lo hizo era. referencia a asuntos políticos electorales nunca durante la campaña en ese escenario. Aquí estamos hablando de eso. El presidente Leonel Fernández hizo alusión a asuntos electorales en una marcha que no estaba llamado a hacerlo porque todavía la ley no le da esa facultad por un asunto de plazos de campaña. Es de eso de lo que se trata. Ustedes, bueno, la Fuerza del Pueblo, los dirigentes de la Fuerza del Pueblo tal vez no quieran admitirlo, pero tienen que reconocer que incurrieron ahí en un error. Un solo error, porque ciertamente se cuidaron de lo que decíamos, de las banderas, de los afiches, pero su líder se metió en asuntos electorales. Es verdad. Pero él no mandó a votar por nadie. Ok, No está mandó a bien, votar por Manolo, nadie. ya vamos. No mandó Yo a no votar. lo escuché mandando No, yo creo a que votar por tenemos, no nadie, ni tenemos el por corte. él, Yo creo que tenemos el corte ahí. ni por el Yo creo que partido. el director tiene el O sea, que corte. recojan sus maletas, eso no es una... Ojalá que ¿verdad? el director tenga el corte. Vamos a ver. Vamos a ver. De la parte. Eso fue, yo Vamos. pienso que eso fue un ejercicio académico del presidente. Vamos a ver el corte. Esa intervención fue un ejercicio académico. Vamos a oír, Manolo, un vamos a ver el análisis de la corte. situación Vamos a oír política. esto, Vamos a vamos ver a el oír corte, esto. vamos a ver si- Vamos a ver si- a ver si eso, porque él Adelante, habló- señor director. Y Si tuviéramos de alguna manera que calificar este acto majestuoso, esta marcha del pueblo, diríamos que se trata de un plebiscito popular anticipado. Le estamos diciendo al gobierno, a los inquilinos temporales del Palacio Nacional, que recojan sus maletas desde ya, porque este será el triunfo del pueblo en la primera vuelta electoral en mayo del 2028. por Dios. El por académico. Dios, Pichardo. Óigame. Leonel Fernández. Óigame. Leonel Fernández. Ustedes saben que Leonel Fernández. Lo estamos ayudando, estamos El ayudando. académico. Oye, ustedes saben que Leonel Fernández es político, pero Leonel Fernández es Un académico. No. un académico. La calidad de acabado. ese discurso, está Y excelente. a veces tú no sabes si... Pero violó la A ley, veces ¿eh? cuando estás hablando con Leonel, está en una entrevista, tú no sabes si está hablando el académico o está hablando O el el político. Ok, bueno, ya fuera de broma, hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque según la ley electoral La ley, castiga hasta con la inhabilitación para el candidato que exceda los temas de la ley electoral. De la Por lo menos, campaña fuera de tiempo. No lo han hecho, por lo menos para la pero- próxima marcha, tienen que decirle, presidente, mire, acuérdese de que no se puede Que emocionar. no hable como académico, sino que no hable como político, académico, para que no se ok. le vaya así. Pero queríamos, cambiando un poco de tema, hablar sobre esta súbita, no sé, apreciación, un descubrimiento que ha hecho algunos legisladores del PRM sobre las excelentes condiciones que tiene el presidente Danilo Medina y cómo el partido, el país, se está perdiendo de un gran candidato y entonces plantear la habilitación de Danilo Medina. Yolanda, no es fácil. Y que sería muy provechoso O sea, que el país contara nuevamente con Danilo Medina como candidato, con Luis Abinader como candidato, y bueno, y entonces que se enfrenten a quien ¿Cómo lo vaya a percibe ser. la fuerza ¿Cómo del lo ven pueblo, ese ustedes? planteamiento? Bueno, la Fuerza del Pueblo no ha hablado de eso. Yo te puedo dar mi opinión. La suya. Este, La entendemos con la fuerza del sí. pueblo, da igual. Bueno, mire,
Lo que pretende es que mantener en el debate público la posibilidad de que se reelija el actual presidente. Yo te escuchaba ahorita en el comentario decir lo siguiente, y tiene mucha lógica, de que, bueno, cuando un presidente se va, lo dejan solo. De hecho, se está sintiendo la soledad del gobierno, en el gobierno de Luis Abinader. Hay muchas quejas de que la gente está haciendo lo que le da la gana. Es más, he escuchado decir que mucha gente se está liquidando, ¿verdad? Como ya se van, hay una especie como de liquidación colectiva. Y en todas las instituciones yo me liquido, el otro se liquida y todos nos liquidamos, ¿verdad? Entonces, quizás para evitar que eso siga creciendo, siga escalando, se han puesto a un legislador, que yo no lo conocía, a plantear una posible reforma constitucional para, como paliza, para habilitar... Que no conoce a los demás, no, porque hay muchos legisladores. Pero no se ponga así. Y él no es una persona... Pero no se ponga como paliza. Dije, yo no conozco a fulano. No, porque es que hay muchos legisladores. ¿Cuántos legisladores son? Son 190 y tantos, ¿no? 190. 192, ¿no? 192 legisladores y tú no los conoces a todos. Y además, él, que lo vi ayer, no es una persona que está permanentemente en los medios de comunicación. Yo no lo he entrevistado nunca. No lo conocía. Pero es importante lo que estoy diciendo. Buscan a una persona de bajo perfil, poco conocida, para lanzar la bola, ¿verdad? Como que es una cosa inocente. No es inocente, lo enviaron a eso, es lo que uno supone. Para mantener, ¿verdad?, en el debate público, como tú decías, que hay una posibilidad de que se reelija a Luis Abinader y entonces no empiece la dispersión y se acabe el tema de la liquidación en las diferentes instituciones del Estado. Cuando usted dice liquidación, ¿a qué usted se refiere con liquidación? Yo lo entiendo, pero no sé si la gente lo está entendiendo. Liquidación. Ajá. ¿Cómo que se están liquidando? Lo que pasa es que en las instituciones públicas, usted sabe lo que pasó en Senasa, ¿verdad? Ajá. Lo que pasó en Senasa el problema es que no se sabe lo que pasó en Senasa. Pero nos imaginamos lo que pasó. Pero uno se imagina. No sabemos bien incluso cuánto falta. O sea, lo que pasó en Senasa. Entonces lo que pasó en Senasa se está replicando en muchas instituciones públicas, ¿verdad? Y entonces ellos le llaman a sí mismos, entre ellos, dicen yo me estoy liquidando. Necesitamos liquidarnos. Es una expresión que me han dicho que se oye mucho en las instituciones públicas. Entonces quizás el presidente, no sé si él está detrás de eso, sus estrategias, quieran evitar que eso escale. Porque entonces se le derrumbaría faltan 3 años todavía. La administración. 3 años es mucho, todavía faltan 3 años. Bueno, imagínate tú, faltando 3 años y que empiecen a liquidarse de ahora. Eso sería un desastre. O sea, ya tenemos un cascarón en el Estado, porque el Estado, el gobierno está hipotecado, ¿verdad? El Estado lo han hipotecado, este gobierno, con préstamos que uno ni sabe ni dónde se está invirtiendo ese dinero, porque no sabemos. Aquí todo el mundo sabe que este gobierno ha tomado prestado más que todos los gobiernos anteriores. Manolo, pero no se ve lo que están gastando el dinero. Usted le ha dado mucho seguimiento a temas de política internacional y recientemente hemos visto que con la visita del secretario de Guerra de los Estados Unidos a República Dominicana, el presidente Luis Abinader le hizo ciertas concesiones amparado en acuerdos que existen de colaboración entre los dos países para el uso de una parte de las instalaciones del aeropuerto de las Américas y también del aeropuerto de la Fuerza Aérea. Entonces ha habido algunos cuestionamientos sobre si tiene derecho o no. Alargo un poco la pregunta porque también ha habido versiones que dan cuenta de que el presidente Luis Abinader habría consultado o le habría informado previamente a los líderes de la oposición, a Danilo Medina y a Leonel Fernández, sobre esa decisión para asegurarse de que estuvieran parados en la legalidad y que no se estuviera afectando la soberanía. ¿Usted tiene conocimiento de que Leonel Fernández fue informado por Luis Abinader sobre esa decisión? Mira, yo te lo quiero decir de esta manera. Si fue informado el presidente Leonel Fernández o el presidente Danilo Medina sobre lo que iba a hacer el presidente, o fueron consultados, finalmente él hizo lo que quiso. Finalmente hizo lo que quiso. Porque te diré, no me parece a mí que el presidente Leonel Fernández avalara algo así. Porque mira, aquí hay mucha sensibilidad respecto al tema de presencia de tropas extranjeras en la República. Pero tomando en cuenta ese elemento, Pichardo, si no le parece a usted que el presidente Leonel Fernández haya avalado eso,
entonces ya a esta altura tal vez el presidente Leonel Fernández debió haberse manifestado y sin embargo ha guardado silencio sobre ese tema. Incluso en la misma marcha del pueblo no mencionó tampoco esa parte. Te voy a decir algo. Nosotros hemos tomado una posición respecto a ese tema. Y nosotros en su momento vamos a hacerla pública. Pero que no sea en abril, después que se acabe. En su momento la vamos a hacer. Pero te quiero decir lo siguiente a ustedes. Miren, para la República Dominicana, para los dominicanos, uno por uno y en colectivo, el tema de la presencia militar extranjera en nuestro país es muy sensible. Nosotros hemos tenido 2 intervenciones militares en la República Dominicana, la de 1916 y la de 1965. Y esas son heridas que permanecen abiertas. Cada vez que se habla de un tema como ese, se crispan los ánimos en la República Dominicana. Y eso nosotros lo hemos advertido, ¿verdad? Entonces, y hay otras cuestiones también que nosotros entendemos, está hablando Manolo Pichardo, de que debieron hacerse. ¿Por qué antes de anunciar ese convenio no se sometió al Tribunal Constitucional para definir si esto violaba o no la Constitución de la República? Sin embargo, llama la atención que los 2 partidos más importantes de la oposición, entre lo que se incluye a la Fuerza del Pueblo, a estas alturas no han hecho un comunicado oficial de su posición sobre eso. Nosotros tenemos un comunicado, lo daremos a conocer. Pero cuando el tema pase el tema pase de agenda. La Fuerza del Pueblo tiene sus tiempos. No, y la sociedad también tiene sus tiempos. También. Pero y los hechos, porque es un hecho, hay un hecho ya, hay un hecho. En su momento hablaremos de ese tema. Porque lo que sí quiero decir es que es un tema bastante sensible para la República Dominicana. Perdón. Bastante sensible, pero además, óigame bien, está hablando aquí Manolo Pichardo. Se habla de cooperación para el tema del combate al narcotráfico. ¿Por qué usted insiste en que está hablando aquí Manolo Pichardo? Bueno, porque soy yo que estoy hablando. Porque esa no es una posición, de, su partido, Porque no es una posición de Leonel Fernández. No me ha autorizado a decir lo que voy a decir ahora. Ah. Miren, este convenio, ¿verdad? Que además no se conocen los detalles. Nadie sabe. Nadie sabe cuáles son los detalles. ¿En qué nos vamos a beneficiar nosotros como dominicanos de este convenio? Porque siempre que hay un acuerdo hay una parte, ¿verdad? Se negocia una parte que te convenga a ti y otra a mí. Eso es la reciprocidad. Pero, ¿dónde está la reciprocidad? ¿Qué es lo que ha pasado? A menos que sea un contrato de adhesión. Exacto. Bueno, ya ese contrato de adhesión, ese contrato de adhesión lo anunció Luis Abinader al principio. Pero la reciprocidad Yo siempre lo he dicho, que la política exterior de la República Dominicana estaría adscrita a la del Departamento de Estado. Pero la reciprocidad pudiera estar, Manolo, en el discurso de ayer de la embajadora norteamericana, la señora Liz Campos, que ofreció un apoyo interesante a la República Dominicana en cuanto a en cuanto a la política migratoria con relación a Haití. O sea, lo que yo pienso tal vez ahí está la reciprocidad. Sus declaraciones tienen que ver mucho con la política interna de los Estados Unidos. Está siendo coherente, ¿no? Bueno. El Partido Republicano y el gobierno del presidente Trump tienen una política hacia el tema migratorio y ella lo que está haciendo es replicándolo en la República Dominicana. Manolo, está siendo coherente, ¿no? Manolo, con su partido y su gobierno. Pero Tony, que estaba preguntándole hace un momento si el presidente Leonel Fernández le comentaron, le advirtieron, le consultaron sobre esta decisión del gobierno. Mira, yo les quiero pedir a ustedes que nos esperen un poquito para que nosotros demos a conocer nuestra opinión oficial respecto a este tema. Ahora, yo les decía que lo que se ha planteado aquí es el combate al narcotráfico, ¿verdad? Pero mira, lo que está ocurriendo con el supuesto combate al narcotráfico es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque yo, en lo personal, y muchos analistas internacionales piensan que en ese combate al narcotráfico se está saltando el derecho internacional. ¿Por qué? Porque ¿qué establece el derecho internacional? Sobre todo el Convenio del Mar y todo eso, del que somos signatarios. Si hay una lancha que va con droga, o sea, hay criminales que están en nuestros mares, el debido proceso lo que plantea es detenerlos, ¿verdad? Verificar si ciertamente están traficando droga y si lo están haciendo, someterlo a la justicia. El derecho internacional no plantea ejecución extrajudicial.
no lo plantea el derecho internacional. Porque no hay un conflicto bélico, Entonces, no hay un conflicto no existe armado. eso. Entonces, ya van al menos 83. Entonces, ¿qué pasa con Sí. eso? Nosotros pudiéramos estar involucrados en una cuestión peligrosa a futuro, Sí. porque nos pudieran someter. Fíjense ustedes que Inglaterra estaba, diríamos, colaborando con los Estados Unidos, dándole informaciones sensibles sobre el tema del narcotráfico. Se retiraron. ¿Por qué se retiró Inglaterra? Ustedes lo oyeron, ¿no? Lo que dijo el primer ministro. Porque se están saltando las normas del derecho internacional. Y eso puede tener consecuencias futuras para el gobierno de los Estados Unidos, para el gobierno británico, y lo pudiera tener para la República Dominicana. Fijémonos en esto. Esto no es tan sencillo. Esto no es tan sencillo. Por eso es que yo personalmente creo eso debió ir al Tribunal Constitucional, ¿no? Que es la vía más corta, porque la larga y la que debió ser es ir al Congreso, como establece el artículo 93 de nuestra Constitución, que todo convenio con un país tiene que ir al Congreso y tiene que ser refrendado por el Congreso. Entonces, no se hizo ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, Manolo Pichardo dice, el presidente de la República con ese convenio está violando la Constitución de la República. Ahora, el partido Fuerza del Pueblo y el líder de ese partido, al guardar silencio sobre el tema, mientras guarde silencio sobre el tema, uno lo califica como una admisión, como una manifestación de apoyo. Como que está otorgando. Sí, le está otorgando. O sea, y hasta ahora lo que ha hecho es eso, guardar silencio de manera oficial, y estamos hablando de algo que ya tiene más de una semana. Vamos a esperar que nosotros sí tenemos una posición respecto a eso. Manolo, ¿cuál es? Yo no sé si puedo preguntarle una opinión como organización política, o puedo preguntarle como vamos primero, como Manolo, como Manolo, sí, como él dice. Le voy a hablar como Manolo Pichardo. Justamente en el día de ayer, con relación a este tema, Venezuela, la situación que se está dando Estados Unidos-Venezuela, justamente en el día de ayer el presidente Trump decía que Venezuela, además de lo que se ha estado dando en las aguas, de este país, también el territorio como tal está sujeto a ataques. Y va más lejos, dice que estos ataques pudieran incluso extenderse hasta Colombia. ¿Qué le parece esto? Supongo que esto va muy relacionado con lo que usted acaba de plantear. Mira, yo pienso que toda acción que vaya a tomar el gobierno estadounidense o cualquier gobierno debe ajustarse al derecho internacional. Si el gobierno de los Estados Unidos entiende que se está traficando con droga o que hay una situación interna que, bueno, las situaciones internas tienen que resolverse internamente, no puede resolverla un extranjero, ¿no? Porque los países son soberanos. Pero si entiende que hay actividades que lesionan, ¿verdad?, la integridad de su país, entonces lo que tiene que recurrir a las Naciones Unidas y aportar las pruebas. No como cuando Irak, a ver, con las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Ahí está Irak destruido, ¿verdad? O sea, tiene que ir a aportar las pruebas. Y entonces las Naciones Unidas tomar una decisión respecto a un país que está incurriendo en violación de derechos humanos, o sea, haciendo daño a ciudadanos de otro país, en fin, pero eso tiene que hacerlo las Naciones Unidas, es en el marco de las Naciones Unidas que debe definirse eso, porque ningún país puede invadir a otro país soberano, porque eso está violando el derecho internacional. Entonces, ¿qué yo pienso con respecto a ese tema? Yo creo que Estados Unidos, que está muy interesado en resolver la crisis venezolana, bueno, vamos a iniciar un proceso de diálogo en Venezuela con la oposición y el gobierno para ver si se arriba a un acuerdo en lo que se le busca una salida a la crisis permanente que hay en Venezuela. Eso es lo que yo pienso. Manolo, una última pregunta de mi parte. Se está hablando así en el mundo, volviendo a Perdón, la déjame un paréntesis con relación a Irak. ¿Sabes cuántas personas murió en Irak? 1 millón de niños. Sobre la base de una acusación falsa. El propio Colin Powell dijo que lo utilizaron. Búsquenlo. En sus memorias. Dijo que lo utilizaron
para invadir un país sobre base de pruebas falsas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo. Mira, América Latina es una región de paz. América Latina está creciendo. Es más, de las regiones del mundo la que más está creciendo económicamente y está mejorando las condiciones de vida de sus ciudadanos es América Latina. Entonces, ¿por qué generar esta crispación y por qué hablar de una posible intervención militar donde morirá gente? No. Lo que yo creo es, y eso es un llamado que uno le hace al gobierno del presidente Trump, que lo que debe haber es un diálogo. Porque además, y debo decir lo siguiente, Trump no está solo ya, Estados Unidos no está solo. Hay una especie de recomposición geopolítica global donde hay otros actores tan relevantes como los Estados Unidos. Y nos decía, justamente sentado donde usted está, nos decía en esta semana Josué Fiallo, un embajador dominicano ante la Organización de Estados Americanos, nos decía que eminentemente esta ha sido una región de paz. Así es, lo ha sido. Nosotros tuvimos varias intervenciones militares, 2 en República Dominicana, 2 en Haití, 1 en Panamá, 1 en Granada, una cosita chiquitita, Granada, del tamaño de los Minas, fue intervenida militarmente después de la muerte de Maurice Bishop. Entonces, esos son acontecimientos pasados que alteraron, ¿verdad? Sí, de hace décadas. Sí, que alteraron la dinámica de paz de nuestros pueblos. ¿Por qué alterarla de nuevo? Ahora, hablar de diálogo con Maduro después de todo lo que ha pasado. No, pero se puede. Le voy a explicar por qué. No, le voy a explicar por qué. Porque hay otros actores, aunque no sean tan visibles como los Estados Unidos. Está Rusia, que tiene incidencia en la región ya. Está China, que tiene montones de intereses. Es más, los países de Sudamérica, el principal socio comercial de todos los países de Sudamérica no es Estados Unidos, es China. Digamos que hay quien aconseje a Maduro. Y con este proyecto de la franja y la ruta, de la que son miembros ya o parte, 21 países de América Latina, China tiene un peso en la región. Entonces, sí, pero un peso que Estados Unidos no quiere, o sea, sí, pero muy cuesta arriba que Estados Unidos llame a sus amigos, sí. Quiera tú o no, lo que pasa es que la realidad se impone. Por ejemplo, en la campaña Trump decía que la guerra en Irak se acababa en 3 días, fue, ¿qué digo? Tiene un año. ¿Y la de Rusia? Perdón, en Irak, en Ucrania. Tiene un año y no ha podido. No ha podido. Porque ya no es igual. El tablero está compartido, el tablero geopolítico. Por eso yo digo, se puede hacer un esfuerzo en Venezuela. Estos actores, ¿no? Nuevos actores con relevancia y peso político pueden incidir, provocar, promover un diálogo en el que participe Estados Unidos y participen estas fuerzas emergentes y poderosas que tienen incidencia a nivel global. Entonces, eso se pudiera hacer, ese esfuerzo, para que al final se logre un acuerdo en donde ninguna de las partes esté excluida del proceso de pacificación o de tranquilidad. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que pueda estar por aquí lo más pronto posible. Se nos quedaron un montón de preguntas. Siempre es bueno conversar. Entre ellas, como la posibilidad de que vaya, de que la Fuerza del Pueblo lleve como candidato a padre e hijo en el próximo proceso electoral. Pero eso dejémoslo para luego. Eso es Nicaragua, que está la esposa y ¿cómo se llama? Está Daniel y su esposa. Pero aquí en este tipo de hijo. Sociedad no se permite. Aquí es padre e hijo. Ya tuviste tu respuesta. No, aquí es Leonel Fernández, yo creo. Bueno, pero tenemos que irnos. Vámonos con nuestra compañera Ana Paula, que nos tiene el segundo boletín. Adelante, señor director.